Hola, en esta ocasión vamos a realizar el procedimiento completo para lo que es la agrupación de los datos. Nosotros tenemos 9 pasos básicos para realizar lo que es la agrupación de los datos y pues vamos a repasarlos ahorita en lo que es la hoja de cálculo de Drive. Recuerden que pues lleva funciones muy similares a las que tiene Excel. Entonces, si están familiarizados con Excel, pues no les va a ser muy difícil pues meterse un poquito en Drive, ¿no? Bueno, para empezar tenemos el paso número 1, que nos pide determinar lo que es el mínimo y el máximo de los datos. Para ello usamos, recuerden por favor, dos funciones que son la función mínimo del rango de datos, que es todos estos. Observen por favor. Máximo, igual usamos la función máximo. Muy bien, cerremos paréntesis. Ok, ese es el paso número 1. Paso número 2 es precisamente obtener el rango, el cual se calcula con la diferencia del dato máximo menos el dato mínimo. Aquí tenemos el rango. Muy bien, en el paso número 3 vamos a calcular, tenemos dos criterios para calcular el número de clases que vamos a obtener. Tenemos dos y lo que son la ley de Sturges. Ay, aquí está mal escrito. Vamos a ver. Aquí tenemos un poquito de formato. La ley de Sturges nos dice que para obtener el número de clases necesitamos una fórmula que es NC, el número de clases, es igual a 1 más 3.3 veces el logaritmo de n, donde n, recuerden por favor, es el número de datos que estamos utilizando. Ok, vamos a darle formatito, ahí aparece. Y entonces utilizamos n es igual a ¿cuántos datos tenemos? Son 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10 datos, por lo tanto son 40 datos. Y logaritmo de n es igual a función igual logaritmo, paréntesis, el número que estamos usando, que es esta referencia, la celda C15, es decir, el valor de la celda C15, coma 10. Este 10 corresponde a la base numérica que estamos usando para calcular el logaritmo. A ver. Dice que estamos mal. Ah, ya sé. Eso es por, si observan por favor, la sintaxis. En vez de escribir número, punto y coma, base, lo que hice fue escribir el número, coma, base. Por eso es que nos marcó error. Procedemos a hacer la corrección, punto y coma, la base 10. Cerramos paréntesis y obtenemos el logaritmo de 40. Vamos a multiplicar 3.3 por el logaritmo de n. Es decir, en la fórmula vamos a escribir igual 3.3 que multiplica a esta celda. Enter. Aquí se ve el resultado. Vamos a darle un poquito de formatito a estas dos celdas. Vamos a cambiar eso. Y ahora sí, el último paso de la fórmula es sumar 1 más lo anterior. 3.3 logaritmo de n. Vamos a cambiarle el número de letra para que pueda caber. Y entonces
resulta que aquí en la función de la celda debe de decir igual a 1 más la referencia, enter. Y tenemos el resultado, que es 6.28. Aquí nos dice, según la ley de Sturges, que el número de clases debe de ser de 6.28 clases, es decir, 7 clases. Aquí le colocamos. Aquí lo vamos a poner centrado para que se pueda notar. Y lo vamos a poner en negrita, e incluso lo vamos a poner más grande para que se vea. Según la ley de Sturges, el número de clases debe de ser de 7. Ok, tenemos otra regla, que es la regla de las raíces. Esta regla de las raíces nos dice que esta regla de las raíces nos dice que son dos criterios. Nos dice si n es mayor a 25 pero menor que 500. Si esto existe, entonces el número de clases es igual a la raíz de n. Esa es parte de la regla. La otra regla nos dice que si n está entre 500 y 5000, entonces el número de clases debe ser igual a la raíz cúbica de n. Eso es la regla de las raíces. Entonces, según esta regla, siguiendo esta regla, vamos a colorearla. Nosotros podemos ver que nuestra n se ubica precisamente en el primer criterio, que es entre 25 y 500. Por lo tanto, para calcular el número de clases según la regla de las raíces, sería calculando la raíz de n. Veamos. Vamos a darle aquí un poquito de formato. Vamos a separar esto y combinar esta otra. Aquí nos va a dar. Ok, raíz de 40. Aquí lo calculamos. Igual, buscamos la función raíz. Pero como está en inglés, vamos a buscar root. No. Veamos. RQ. Square root en inglés. Dice, devuelve la raíz positiva, raíz cuadrada positiva del número especificado. El número debe de ser positivo. Square. Y seleccionamos n igual a 40. Enter. Nos da 6.3, por lo tanto el número también coincide con la regla de Sturges, con la ley de Sturges. Ya sea que usemos la regla de las raíces o lo usemos la ley de Sturges, podemos ver que pues los resultados son muy similares. Ok, entonces ya teniendo el número de clases, podemos calcular en el paso número 4 lo que es el ancho de intervalo. En el ancho de intervalo sabemos que para calcular el ancho del intervalo necesitamos y es igual a el rango entre el número de clases. Aquí está. Nos proporciona que el ancho debe de medir 8. Ahora,
vamos a calcular 5 punto y guión, lo que se llama el nuevo rango. Para calcular el nuevo rango, nosotros vamos a hacerlo así. Nuevo rango es igual a la multiplicación del ancho de intervalo por el número de clases. Y como podemos ver, pues el nuevo rango nos ofrece la misma cantidad. Por lo tanto, en el paso número 6, donde hacemos la diferencia de rangos, nuevo rango menos el rango anterior, al hacer la operación, pues nos queda 0. Es igual a esta menos este otro. Enter. Eso significa que en los límites inferiores, tanto en el primer límite inferior como en el último límite superior, no vamos a obtener ninguna holgura, no vamos a tener ninguna tolerancia. Es decir, el ancho de intervalo es justo lo que necesitamos para agregar todos nuestros datos que tenemos. Por lo tanto, nuestro primer límite inferior, límite inferior, nuestro primer límite, que escribimos superior, nuestro primer límite inferior corresponde exactamente al dato mínimo menos, paréntesis, la diferencia que hubo entre 2. En este caso, pues sigue siendo 119. A este 119 le vamos a sumar el ancho de intervalo. Observen por favor, aquí está la fórmula. Enter. Por lo tanto, el primer intervalo nos queda de esta manera. Aquí, número de intervalo. Número de intervalo, este es el primero. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque nos dice que vamos a tener solamente 7 clases. Ok, este primer límite superior se va a convertir también en nuestro segundo límite inferior. Y así sucesivamente. Cuando calculemos el nuevo límite superior, ese límite superior se va a convertir en el nuevo límite inferior. Y así. Ok, vamos a arrastrarlo así. Ya. Aquí tenemos un error. No colocamos la referencia de esta celda. Observen por favor. El colocar el signo de pesos. El colocar el signo de pesos en la celda indica a la hoja de cálculo que este valor se va a volver una constante, es decir, no va a cambiar. Entonces, aunque nosotros le hagamos una seriación, este no va a cambiar. Observemos, aquí sigue siendo el número de clases. Ok, ya teniendo estas dos primeras clases, vamos a seleccionar las celdas de la clase número 2 y vamos a arrastrarla hasta la clase número 7 y obtenemos este dato. Ok, aquí tenemos un error. El error consiste en el cálculo del ancho de intervalo. Aquí el ancho de intervalo, para calcularlo, no utilizamos el 7, es decir, la celda de 12. Utilizamos este que está aquí, o 6.2 o 6.32, es el que utilizamos. De esa manera, precisamente el ancho de intervalo que obtenemos es, redondeando, igual
a 9. Aquí número de clases y 7. Esto como ancho de intervalo obviamente sí nos proporciona un nuevo rango. El nuevo rango se calcula ya a partir de la multiplicación del ancho de intervalo del ancho de intervalo por el número de clases. Aquí sí. Y pues ya vemos que sí nos proporciona un nuevo rango y sí hay diferencia. Esa diferencia ya se ve reflejada en el límite inferior debido a que pues nosotros lo automatizamos. Podemos ver que la diferencia es de 7 y por lo tanto al dividirla entre 2, una mitad se va hacia el límite inferior, abajo del límite inferior, y la otra mitad se va sobre el límite superior. Vamos a observar aquí como lo hicimos, nos falta el ancho de intervalo, que es este, pero recordemos que es una constante, así que hay que colocarle su signo de pesos y le damos enter. Observemos por favor, ya todas las fórmulas no se han modificado. Aquí vamos a seriar y ya están nuestras clases. Y ahora sí podemos ver que efectivamente son 7 clases las que hemos obtenido. Son 7 clasecitas y observamos por favor que efectivamente el límite inferior, el primer límite inferior tiene 3.5 unidades bajo nuestro dato mínimo y el último límite superior tiene 3.5 unidades sobre el dato máximo. De esa manera nosotros acabamos de ordenar nuestros datos. Ahora falta lo que es la marca de clase. La marca de clase se calcula, recordemos por favor, sumando ambos límites. Vamos a colocar un paréntesis por favor para que tenga jerarquía nuestra suma y dividiendo entre 2. Aquí tenemos nuestra primera marca de clase, primer punto medio, segundo punto medio, tercer punto medio y así sucesivamente. Tenemos para todos ellos nuestra marca de clase. Le vamos a dar un poquito de formato para poder distinguir. Ok, ahora sí vámonos con frecuencia. Recordemos por favor cómo usar la función frecuencia igual a vamos a seleccionar nuestras celdas en donde van a quedar nuestras frecuencias y nos vamos a la barra de fórmulas, escribimos igual frequency, aquí está, y nos pide inmediatamente los datos. Aquí están los datos, punto y coma, y ahora nos pide los valores. Los valores que vamos a utilizar ahora son los de la columna de límite superior. Recordemos todas menos una. Y enter. Y aparece. Corroboramos seleccionando todos los datos. Aquí abajo aparece la suma igual a 40. De todos modos, nosotros tenemos que sumar las frecuencias. Suma de frecuencia igual a función suma. Sum en English, please. Ok, paréntesis, enter. Y aparece nuestro tan esperado dato. Vamos a darle un poquito de formatito. Vamos a darle aquí.
y a la frecuencia le damos otro color que se vea. Un poquito de formato. Muy bien. Continuando nuestra tabla de frecuencias, ahora vamos a poder calcular la frecuencia relativa. Frecuencia relativa, recordemos por favor, damos igual, es la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. Hacemos constante. Hacemos constante. Signo de pesos, enter. ¿Qué sigue? La frecuencia relativa porcentual, que es igual a este número. Ahorita vamos a ver un truco rapidísimo. Tenemos frecuencia acumulada, ¿no? Frecuencia acumulada, recordemos, para la primera clase es igual la misma frecuencia. Para la segunda clase sería igual a la frecuencia absoluta actual más la frecuencia acumulada anterior. Enter. Ay, aquí no lo copió. Aquí le damos igual a... Ah, no lo copió porque no tiene nada. Ahí está. Ok, dice frecuencia acumulada relativa, que es función igual, y es la frecuencia acumulada entre signo de pesos, para escribirlo de una vez, el número de datos que está en la celda O13. Signo de pesos y enter. ¿Qué sigue? La frecuencia acumulada relativa porcentual, ¿no? Relativa porcentual. Y eso se calcula al dividir, al multiplicar esto por 100. Lo vamos a dejar así, tal cual. Vamos a copiar. Ok. Ahora sí, seleccionamos todos estos datos y jalamos. Ay, seleccionamos los datos y copiamos. Ahí está. Nuestra tablita completa. Podemos verificar. Aquí tenemos un error. Aquí tenemos un error en la frecuencia acumulada. Veamos qué pasó aquí. Está... ya. Está mal copiado, porque seleccionamos todos los datos. Ok, ahora sí. La frecuencia relativa también nos debe de dar este está bien, ese está bien, ese está bien y ese está bien. Muy bien. La frecuencia relativa, la suma de las frecuencias relativas, ¿cuánto nos debe de dar? Claro, 1. Vamos a verificar. Checamos. Le damos enter, correcto. Vamos a copiar la fórmula a la derecha y también nos debe de dar 1. En este caso, ahora vamos a darle formato a la columna de frecuencia relativa porcentual. Lo hacemos así. Seleccionamos nuestra columna y vamos a formato, número y buscamos porcentaje. Y listo, ya está, como ven. Vámonos también a la columna de frecuencia acumulada relativa porcentual. Seleccionamos nuestros datos y nos vamos a formato, número, porcentaje. Como ven, también nos proporcionó los porcientos de la frecuencia acumulada. ¿Vale? Ahora solo resta darle un poquito de formato. Vamos a darle aquí, ponerle color acá. Podemos ponerle color a cada columna si gustan. Yo prefiero hacerlo así. Ustedes pueden darle la rúbrica que ustedes deseen. Recuerden que rúbrica es la forma en la que ustedes se expresan a la hora de realizar su trabajo. Ok,
aquí abajo vamos a tener estos datos. Vamos a cambiarlo en colorcito más serio. Este está bien. Y tenemos nuestra tabla completa. Ya podemos empezar a analizar. Ahora sí. ¿Sale? Espero que este les haya ayudado. Tenemos los 9 pasos completos. Tenemos el término de la frecuencia del cálculo de las frecuencias, el uso de las funciones. Espero que este tutorial les ayude mucho y ustedes pueden agregarle color o formato como ustedes deseen. ¿Vale? Ok, nos vemos en la siguiente emisión. Bye bye.